buenos días a todos. Bienvenidos al House View de fin de septiembre. Estamos hoy a 26 de septiembre con Martín y con Juanjo. Vamos a repasar un poco lo que fue el último mes con un rally bastante importante de los activos argentinos y con la noticia de que han postergado el blanqueo por un mes más, por 30 días más hasta fin de octubre. Así que hola, buen día Martín, buen día Jota, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buenos días a todos. Buen día, ¿Todo bien? muchachos. Feliz cumpleaños, Nico, para arrancar. Bien de golfa, pero bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Les pedí que no me quemen de entrada, pero pero veo bueno. que no, Bueno, no es se pudo inevitable. aguantar. Es inevitable. Bueno, Qué gracias. traición, qué Bueno, vamos traición. con Martín, que tiene poca voz hoy, así que nos prometió que iba a entregar en horario. Bueno, muchas gracias, Nico. Como hacemos siempre, bueno, arranco con la presentación, un poco el título, un poco provocativo, si querés, considerando, digamos, lo que vos bien marcás, ¿no? Este optimismo que hay en el mercado y sin embargo nosotros un poco que seguimos preocupados por la dinámica que tienen las reservas internacionales y que probablemente tengan en los próximos 2 meses, ¿no? Entonces, ahí como para arrancar, ahí empezamos con una cuestión de qué cosas estamos más tranquilos y en qué cosas estamos más preocupados. Por un lado, obviamente no podemos dejar de destacar y festejar también la buena situación fiscal que está teniendo el gobierno en los primeros 8 meses de gestión. También presentó el presupuesto, vamos a hablar un poquito de eso, pero lo más importante es que está esta disciplina fiscal o este compromiso de equilibrio fiscal innegociable, como ellos le dicen. También tenemos una situación, obviamente en la parte fiscal tenemos que monitorear, ver todo, bueno, todos estos intereses que van bajo la línea, digamos, y también estas iniciativas que tienen el Congreso, en el cual el gobierno tiene la posibilidad de vetar, pero obviamente eso también tiene contrapartida en la opinión pública, que evidentemente es algo que al gobierno le interesa. Por otro lado, tenemos la baja de la brecha cambiaria, ¿no? Tenemos los dólares financieros ahí en esta primavera del contado con liquidación y del MEP. Un poco también ahí tenemos al Banco Central interviniendo, poquito, pero está interviniendo. A monitorear, obviamente, es la caída en las reservas internacionales que les comentaba al principio. Como luces más amarillas tenemos, bueno, qué está pasando con el nivel de actividad. Ayer tuvimos el dato de julio, me parece que es más, no es para festejar tanto el dato de julio, si bien fue un alza del 1,7% con respecto a junio, cuando uno mira la película de la actividad, lo mejor que podemos estar esperando es que haya hecho un piso y se esté con una gradual recuperación. De hecho, esperamos algunos datos un poco más desalentadores en la actividad en lo que va para agosto, así que ahí no hay como para festejar mucho, simplemente sí saber que Argentina encontró ese piso en el nivel de actividad y después tiene que empezar esta necesidad de que la economía empiece a crecer. Obviamente para monitorear tenemos que seguir viendo hasta dónde llega el control de cambios y también cómo va a impactar esto también en las importaciones, ¿no? Por otro lado, tuvimos los datos de inflación, también algo que pasó de la agenda, pero pasó en la agenda, pero digamos sigue con nosotros, si bien el proceso de desinflación continúa un poquito más moderado, la convergencia al crawling peg se está haciendo esperar. Tuvimos la inflación de agosto que fue del 4,2%, esperamos un 3,5% para septiembre, pero a la luz de los resultados que vamos teniendo hasta la fecha, parecería ser un escenario optimista que dé 3,5%, va a estar más cerca del 4%, aparentemente vamos a ver cómo cierra la última semana. Eh, Obviamente acá lo que queremos marcar no es tanto que ahí el gobierno no está haciendo los deberes, por así decirlo, sino que acá, como venimos marcando desde el principio de este nuevo ciclo económico, es la inflación tiene su propia inercia, hay acomodamientos de precios relativos y entonces un poco eso lo va a demorar un poco más en la salida en esa convergencia que está intentando el gobierno y a veces un poco peca de optimista en cuanto a esa dinámica. Otra situación que la miramos con cierto recelo es lo que pasa con la deuda pública. La deuda pública sigue subiendo a pesar del superávit fiscal. Ahí, obviamente, ahí nos pesa el atraso cambiario y también nos pesa los intereses que no van contabilizados arriba de la línea, sino que se van capitalizando. El gobierno tiene un enfoque muy de sanear el balance del Banco Central, pero bueno, del otro lado está la contrapartida en la deuda del Tesoro. Por otro lado, la situación política está en un amarillo, que este amarillo lo incorporamos
si quieren, en el último mes. Básicamente está habiendo una fatiga en la buena imagen del gobierno, tuvimos una fuerte caída en septiembre, hay una pulseada continua en el Congreso. Hoy vamos a tener el dato, si quieren, ojalá, digo ojalá por la dinámica, ¿no? Pero quizás el dato más incómodo que va a tener que comunicar el gobierno, que va a ser los datos de la pobreza. Obviamente el gobierno en cuanto a siempre va a definir su política fiscal y va a defender esa política fiscal como mecanismo de ir resolviendo los problemas económicos, y en ese contexto, en ese enfrentamiento con el Congreso, le voy a vetar todo, y bueno, obviamente eso después puede traer consecuencias en su imagen para la calle, y obviamente a monitorear es esa necesidad política contra la necesidad económica. Cuando hablamos de esto, simplemente lo que queremos decir es este proceso de acomodamiento de precios que tiene la economía, en el cual no podemos dejar de soslayar que falta acomodar precio relativo del dólar, bueno, con la necesidad política que tiene el gobierno de continuar mostrando buenos resultados en materia de inflación como para tener contenida la calle. La parte roja, si quieren, como siempre, y lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es la dinámica que están teniendo las reservas internacionales. Vamos a mostrar un poco de eso a lo largo de la presentación, pero nos sigue preocupando la dinámica de los próximos meses, y en ese sentido se abren diferentes escenarios para ver cuándo finalmente el gobierno, si es que sale de o liberaliza el mercado cambiario, que es un poco lo que siempre nos vienen preguntando. Respecto a esto último, bueno, el cepo sigue, si bien hubo ciertas flexibilizaciones en el último mes, el gobierno tampoco nos está mostrando una señal bastante certera de cuándo lo piensa hacer. Un poco los argumentos van cambiando. En la última semana tuvimos lo que dijo el presidente en Nueva York, cuando dijo va a ser cuando la inflación neta, bueno, ahora tenemos nuevos conceptos, cuando la inflación sea neta, si recalculamos ahí un poco, tratamos de entender lo que quiso decir, es cuando la inflación vaya al 2,5% mensual. Quizás veremos si es esa la condición que ponen, pero lo cierto es que no hay un consenso en cuándo lo va a hacer, y obviamente a monitorear va a ser lo que pase con la brecha y obviamente con la inflación. Eso es en términos generales, y acá no se preocupen con esta introducción un poco larga, que acá sí voy a ir rápido, simplemente para refrescar un poco los números. Este equilibrio fiscal innegociable, fíjense por qué decimos innegociable y por qué también el gobierno mostró esa disciplina, porque la verdad que los ingresos este año, la verdad la padeció el gobierno a la recesión, más allá del impuesto país y el aumento del tipo de cambio que impactó en la recaudación por retenciones. La verdad que los ingresos del Tesoro este año han sufrido mucho. Fíjense lo que pasó en agosto, cayeron al 14% real, en tanto que el gobierno, a mayor caída de ingresos, también se da vuelta y hace un mayor ajuste del gasto. Es cierto que en los últimos meses eso hay cierta fatiga, y naturalmente que la debería haber, porque, digamos, de que el gasto siga cayendo todos los meses al 30%, la verdad que era algo que no esperábamos, y es natural que esto pase. Por eso también ahí vemos cómo el gobierno mantiene e incluso tiene esa ansiedad de ir comunicándolo incluso antes que cierre el mes, de que se logró equilibrio, superávit fiscal y equilibrio financiero. Bueno, acá tienen siempre quieren esa trampita metodológica, que es que todos esos intereses que antes de las LECAPs no se contabilizan por arriba de la línea, y bueno, por eso van a parar a la parte de deuda. Pero si quieren, quedémonos con las líneas, con las barras grises, que es el superávit primario, y en eso sí el gobierno está mostrando una importante disciplina fiscal, un importante compromiso, y ese compromiso es lo que le lleva a mostrar resultados contundentes, ¿no? Fíjense en lo que es el ajuste del gasto, casi un 30% en los primeros 8 meses del año, en el cual le hizo pelo y barba a todos los gastos, digamos. Fíjense, por la incidencia, las jubilaciones es el que se lleva el protagonismo, y por la magnitud es las provincias y el gasto y la inversión o el gasto de capital lo que se lleva, si quieren, también todos los ojos, cuánto puede mantener el gobierno a estar sentado sin tirar un peso a las provincias y para la obra pública. Y después también tenemos la caída en los subsidios. Acá un poquito
quizás un poquito, no digo mentiroso, pero un poco abusando de la metodología, tuvo una caída del 35%. Ahí hay cosas que no, el trabajo no está terminado en materia de subsidio, pero va a ser para otro debate. Lo que quiero destacar acá es estos resultados contundentes que tenemos en materia fiscal. Fíjense acá un 1,6% del PBI, el resultado primario, la verdad que el gráfico habla por sí solo, ¿no? Después también tuvimos la novedad en la presentación del presupuesto. Obviamente esto no es la Biblia, pero sí acá lo que nos pareció interesante destacar es que el gobierno del año que viene no va a tener que estar con la agenda del ajuste, ¿no? Porque fíjense que la gran parte del ajuste fiscal se estaría haciendo este año con esta caída de casi 4 puntos en el gasto primario y con los ingresos manteniéndolos más o menos a lo que lo venían siendo, no tiene esta necesidad de seguir ajustando el gasto y obviamente eso le da cierta ventaja o por lo menos lo relaja un poco en la agenda mediática, ¿no? El año que viene, si esto se mantiene, no vamos a ver que el gasto se derrumba y el gobierno recortando, un poco ahí va a tener que administrar, es como que el gobierno va a ir administrando este equilibrio fiscal al cual se está comprometiendo, obviamente los resultados por ahora lo avalan y avala esa credibilidad que le dan. Pusieron una regla fiscal en el 2025, la verdad nos parece un poco difícil de cumplir, seguramente lo expliquemos esto cuando le pasemos el informe, no me quiero demorar mucho, pero acá lo que quiero seguir destacando es ese compromiso, esa vocación de tener las cuentas públicas, que es donde el gobierno se ampara para encontrar, es como partimos de ahí y después lo que sigue, ¿no? Teniendo esto encima, el resto se va a ir acomodando solo, permítame la simplificación. Bueno, acá los resultados, después se lo vamos, y acá vamos un poquito más, ya le pasé la parte verde, vamos a la parte más importante, la parte amarilla del dato de este semáforo imaginario que les presentamos, es un poco esta resistencia que está teniendo la inflación a perforar el 4%, o por lo menos esta resistencia que está teniendo la inflación de converger al crawling peg del 2%. Los datos de los últimos 4 meses no fueron buenos, es decir, el gobierno acá en los primeros 3 meses, 4 meses, tuvo el beneficio de que la inflación fue por debajo de lo que esperaba el mercado, pero en los últimos 3 meses, más o menos después de haber corregido algunas cuestiones y el mercado y los analistas también, un poco resignados a que el gobierno iba a mantener ese crawling peg del 2% a rajatabla, veremos hasta cuándo aguanta con eso, pero la inflación vino un poquito más por encima de lo esperado, y cuando le sacamos un poquito más de punta al lápiz, vemos que la inflación core se vino acelerando, quizás con algunas bondades que tuvo la inflación core en los primeros meses del año, que no se había acelerado tanto. Estoy hablando básicamente de los precios de la carne, que me inciden mucho dentro del IPC núcleo, y en los últimos meses han venido ajustando un poquito. No es para alarmarse, no estoy planteando un escenario de hiperinflación o que volvemos a tasas de inflación del 8 o 9% mensual, sino simplemente que ese 2%, esa convergencia al crawling peg, para nosotros va a tardar mucho, por lo menos este año, incluso con el crawling peg al 2% no llegaría, eso es lo que nos vienen dando. Los datos de septiembre, recuerden que también acá había mucha efervescencia con el dato de septiembre, porque impactaban también la baja del impuesto país y demás. Hasta ahora los indicadores de alta frecuencia nos están mostrando que, como les dije, están dando más cerca del 4%, incluso todavía hay ajustes de regulados pendientes, acá se los mostramos ahí en un grafiquito, pero sigue estando esta inercia inflacionaria y estos ajustes de precios relativos que un poco hacen, como les dije, ese 3,5 que nosotros estamos previendo, quizás nos quedemos un poquito cortos y estén dando más cerca del 4%, lo cual pasamos de ese póker de 4% de inflación a la generala. En los últimos 5 meses la inflación no habría bajado, o por lo menos está ahí en esa resistencia entre el 3,8-4% mensual, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta, sobre todo hoy hay una licitación, después seguramente J va a hablar, y acá, bueno, lo que vemos siempre, ¿no? Acá vamos a la parte roja de nuestro semáforo, que es, bueno, ¿qué está pasando con las cuentas externas? Si quieren, lo superficial, que es este superávit comercial devengado, que todos los meses nos viene mostrando el INDEC. El dato de agosto fue muy bueno, casi 2.000 millones de dólares de superávit en la balanza de bienes.
fíjense, casi 3.000 más del año pasado, ¿no? Cuando teníamos un déficit comercial de casi 1.000 millones. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo logramos ese superávit comercial? Bueno, acá tuvimos otro ajuste de las importaciones, parecían que se iban a recuperar, tuvieron acá una caída generalizada, todos los componentes de las importaciones tuvieron un importante ajuste. Creemos eso puede haber sido también cierta expectativa por la baja del impuesto país, me parece un poco exagerado, y la otra parte es cierta, bueno, esto es lo que le cuesta al nivel de actividad ir consolidar esa recuperación, por eso ya fíjense que ya no se habla más de B corta, afortunadamente, ya estamos siendo mucho más, el consenso está siendo mucho más realista de que esto va a ser una salida mucho más lenta, ¿no? De la que se esperaba, y por otro lado, la que se esperaba, lo que querían ver más allá de lo que daba incluso la experiencia histórica de las recesiones en Argentina. Pero más allá de ese comentario al margen, lo que quería marcar es esta caída que tuvieron las importaciones. Y acá también, porque viendo el presupuesto, es decir, por dónde están entrando los dólares en Argentina, obviamente viene todo por la balanza comercial, y dentro de esa balanza comercial, acá tenemos dos componentes, si quieren, las bondades, ¿no? Las bondades y las no tantas. En principio, el saldo energético. Esto es cierto, el gobierno hace mucho hincapié en esto y tiene razón, no es algo nuevo. Fíjense que el saldo comercial energético se viene mejorando en los últimos años, pero es cierto que de estos 20.000 millones de dólares, 21.000 que tienen casi de mejora respecto a los 8 meses del año pasado, un poquito se lo dio, casi un 20% se lo dio la mejora en el saldo energético. Esto es obviamente más por caída de IMPO que aumento de Expo. Por otro lado, tuvimos la fortuna de que se recuperó, no tuvimos otro año de mala cosecha, se recuperó de la sequía del año pasado. Eso le aportó 1/3 a la mejora del saldo comercial, y acá la gran madre del borrego, ¿no? Acá tenemos todo lo que es el saldo comercial industrial. Obviamente, y acá pesa mucho, esto no es que mejoró el saldo comercial de la industria por un salto exportador, sino por un derrumbe de las importaciones, y obviamente ese derrumbe de las importaciones corresponde también a una caída en nivel de actividad. Entonces, y también vale decir quizás sobre stock que habían tenido los importadores durante los 8 meses del año pasado, ¿no? Entonces, eso un poco le permitió a Argentina tener esta buena foto en cuanto a las cuentas externas de bienes. Como lo venimos diciendo, siempre voy a ir más rápido. Esto es una parte de la película, la parte de bienes es una, y acá simplemente para ser metodológicos, bueno, acá me faltó un dato, bueno, me quedó el gráfico viejo, pero acá créanme que el dato de habiendo tenido una suba de un superávit de casi 2.000 millones de dólares en la balanza comercial, ¿cómo puede ser posible que las reservas internacionales en agosto prácticamente no hayan subido? Y bueno, eso lo que me genera eso es esta contrapartida que son todo el resto de las cuentas, el pago blend o las exportaciones no liquidadas, es lo que me genera también que la salida neta de capitales de todos los sectores tenga un escenario estable en torno a los 1.500, 1.900 millones de dólares por mes. Cuando se ven estos picos acá es cuando el gobierno paga deuda, en este caso en julio fue por el pago al fondo, pero en general tenemos ese piso de salida de capitales. Veremos si en septiembre eso cambió, pero lo que quiero decir es, sacando la balanza comercial, digamos, esto no llega a las reservas internacionales. Esto más allá de que vamos un poquito más al margen, la intervención del Banco Central viene mejorando, es decir, es cierto que septiembre nos está dando un poquito mejor a lo que nosotros esperábamos, y acá tenemos cierta cuestión fortuita, no sé si fortuita, por lo menos tengan paciencia, todavía no tenemos los datos de agosto, de que esto es una estimación, pero considerando que en agosto compró el Banco Central 536, acá tenemos la ventaja que tuvimos es que el agro, fíjense que no cumplió esa estacionalidad que venía haciendo siempre, e incluso en lo que va de septiembre medio que aceleró el ritmo de liquidación. Esto es algo
es algo que nosotros no esperábamos, considerando la caída de precios que había tenido la soja y nosotros creemos que el agro venía liquidando a buen ritmo. Bueno, vamos a ver si esta mejora que tuvieron en septiembre o que están teniendo en septiembre la liquidación del agro corresponde a liquidaciones que no hicieron en los meses anteriores o si le están pidiendo prestado a las liquidaciones de los próximos meses. Me estoy inclinando más por lo segundo que por lo primero, por eso seguimos un poco preocupados por la dinámica de las reservas internacionales, y acá todo el resto de las operaciones es lo que me hace que acá seguimos con este problema más allá del impacto del blanqueo. Fíjense que más allá de nosotros, esto para que quede claro, esto es, no estamos haciendo esto con el tema SU, ¿no? Digamos, tuvimos un primer día de septiembre con ventas fuertes del Banco Central, algunos colegas se lo asignan a agosto, yo me inclino más por una cuestión de registro, incorporárselo a septiembre, y por eso tenemos que el Banco Central está vendiendo 40 millones de dólares en lo que va más o menos en lo que va de septiembre. ¿Qué cuenta tenemos que hacer? Bueno, son 600 palos menos de lo que había sido agosto. Entonces, ahí tenemos que poner en foco cómo puede ser que Argentina el Banco Central o el MUNC haya dado 600 millones de dólares menos, y ahí creemos que es el problema que tenemos, ¿no? Las reservas internacionales netas no se recuperan, más allá de que, bueno, acá puede haber diferentes definiciones. Nosotros hacemos la más rudimentaria, ¿no? Que es sacarle las reservas brutas todos los encajes, el préstamo con China y bueno, todo lo de siempre, ¿no? Sin incorporar los vencimientos de los próximos 12 meses. Estamos más o menos en menos 3.500, menos 4.000, no cambia tanto el número de esto. Lo que quiero mostrar es que Argentina necesita salir, necesita ir para reservas netas más equilibradas, y nosotros seguimos preocupados por lo que puede pasar en octubre. Hoy, analizándolo, todavía me da un poco de miedo esta suba que podrían tener los pagos de importaciones en octubre por esta cuestión del calendario de pagos de importaciones que destacamos la semana pasada, pero bueno, eso si quieren después lo pueden leer en nuestros informes, que ahí lo aclaramos bien, o incluso con el House View pasado, no quiero robar más tiempo. Lo que sí tenemos algo bueno en el último mes fue que el contexto internacional, que venía un poquito más, nos venía golpeando, bueno, empezó a soplar una brisa favorable para los emergentes. Esto nos pega a nosotros favorablemente, nos había castigado mucho. Fíjense el precio de la soja, ya está en el precio más alto de las últimas 8 semanas, está en índices, pero más o menos la soja recuperó casi $50, ¿no? Digamos, la verdad que es una buena noticia. Quizá ahí se explica también la aceleración en la liquidación del agro, ¿no? Aprovechar salir del pánico de esa soja que se derrumbaba a una soja más estable y aprovechar la suba de precios con el MEP estable, que puede haber sido una explicación de esa aceleración del agro. También tenemos que el real de Brasil dejó de depreciarse y tuvo una leve apreciación, y también tuvimos que los bonos emergentes, esto ya hablamos en el House View pasado, lo que hizo la Fed y el impacto que tiene sobre los emergentes. Bueno, también hubo un buen clima para los bonos emergentes, y obviamente eso es bueno para Argentina. Finalmente, para entrar en el tema del blanqueo, no te preocupes, Nico, voy a llegar con tiempo, es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué el blanqueo no llega a las reservas? Y acá básicamente es esto, ¿no? Esta ventaja que estamos teniendo de los depósitos privados en dólares, ya están en casi 25.000 y acelerando, así que probablemente podamos ver que terminen el mes más cerca de los 30.000 millones de dólares. Esto queda todo en los bancos en efectivo, esto no forma parte de las reservas. Fíjense, solamente fueron a encajes 260 millones de dólares. Acá estoy jugando con la fungibilidad, ¿no? Pero los encajes no subieron. Fíjense, esto parece que están muertos, ¿no? Están ahí, no se movieron simplemente cuando varían a cada tensión, cuando se analizan los encajes a fin de mes y a principio de cada mes, tienen ahí su propia estacionalidad. Así que toda la parte que sube los depósitos va quedando en las cajas de los bancos, que siguen embuchadas de estos dólares, y poquito va a los préstamos. No hay tantos movimientos en los préstamos en moneda extranjera. Obviamente hay una gran oportunidad. Fíjense que acá los bancos siguen recontra sobreintegrados de dólares. Eso le da como que no tienen la necesidad de ir a encajarlos en el Banco Central, por eso no suben las reservas. Acá lo que vamos viendo, esta sonrisa que están dibujando los depósitos en dólares, como les digo, probablemente lleguemos
a todos los que se fueron por el pánico post-paso del año pasado, del 2019, cómo podríamos llegar a recuperarse. Estamos en la expectativa, puede pasar acá a que todavía los préstamos en dólares tienen mucho para crecer, eso sería una buena noticia para el frente externo, sería una buena noticia para la actividad, pero bueno, ahí tienen todavía 10.000 millones de dólares para crecer, suponemos que esto va a ser gradual, algo se va a tener que hacer con esta plata, en tanto y en cuanto esto no sea simplemente transitorio, ¿no? Que el que entró al blanqueo y se vaya el 1 de octubre o el 1 de noviembre cuando termine la primera etapa, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Vamos a la parte también roja, ya termino, es con lo que pasa con la confianza del gobierno. Fíjense, esto no es un dato menor, esta caída en la confianza. Fíjense cómo en momentos de pánicos la sociedad acompaña, pero cuando cree que el pánico pasó, empiezan a exigir un poquito más de cosas y esto es un poco lo que le puede estar pasando al gobierno. No vamos a hacer un análisis político del gobierno, pero sí algo a monitorear porque gran parte de lo que el mercado valoraba del gobierno de Milei es no solo el ajuste, sino el apoyo que tenía en la calle, ese ajuste. Si ese apoyo se empieza a resquebrajar, bueno, podemos tener ahí unas malas señales para los bonos. Por otro lado, ¿por qué tenemos esa baja en la credibilidad, o perdón, esa pérdida de confianza en el gobierno? Bueno, y acá tenemos la parte más cruel, lo que viene el abajo de la línea, lo que no ve el mercado, es qué está pasando con el empleo, un empleo que crece pero con menos calidad y menos precio, digamos, seguimos teniendo, no tenemos problemas de desocupación, pero el empleo es muy precario y muy barato, entonces eso lo que hace es que los indicadores sociales se sigan deteriorando y esto hoy va a ser un trago amargo, veremos cómo lo digiere el gobierno. Obviamente acá no estamos culpando al gobierno de que la pobreza esté superando el 54%, pero sí lo que va a tener que explicar o convencer de este saltito que tuvo respecto al año pasado, ¿no? Casi 14, casi 10 puntos de aumento de pobreza, no es un dato subestimable. Obviamente, ojalá que este, como les dije al principio, sea el peor de todos y podamos empezar a ver a la pobreza que seguramente va a empezar a bajar, pero bueno, estamos en niveles muy altos y delicados, ¿no? Entonces, con esto vamos terminando, después pueden ver las proyecciones, no nos movemos de nuestro escenario, obviamente el escenario de salida del cepo en octubre, como nosotros decíamos, obviamente perdió, le bajamos el precio, pero seguimos considerando que el riesgo que tiene el gobierno con las reservas internacionales sigue siendo alto, el gobierno podrá seguir con su impronta y ir demorándolo, ir rezagando ese ajuste, creemos que eso va a ser alivio para hoy y preocupaciones para el 2025, y finalmente, ya para darle la posta J y terminar casi con un minuto de sobra, es cómo todo este resultado del mercado lo vio todo positivo, ¿no? Tenemos un contado con liquidación que tal cual, un poco lo habíamos comentado en el House View pasado, cómo tuvimos esa descompresión, estamos en 1230 más o menos el que seguimos nosotros, una brecha que está en el 27%, tiene olorcito a piso todo esto, y en un contexto en el cual también los bonos soberanos mejoran, tenemos el riesgo país en los 1304 puntos, mucho de ahí también, como les dije, ayudado por los bonos triple C, algo que J siempre nos comulga y nos va enseñando por qué tenemos que seguir ese indicador, pero bueno, eso los ayudó. Y también el Merval, que bueno, más allá del ajustecito que hizo en la última semana, llegó a estar en niveles, la verdad, una recuperación en nivel más alto desde 2019, la verdad que el Merval han tenido tanto el Merval como los bonos, la verdad, están cerrando septiembre con muy buenos resultados. Así que, Nico, 10:30 en punto, espero haber sido claro y haber marcado el mensaje que teníamos para dar. Muchas gracias, Martín, muy bueno. Me gustó mucho el semáforo. El primer semáforo, me parece que es algo que estaría bueno poder repetir para adelante e ir siguiendo un poco los vaivenes. Lo único que me queda como pregunta por ahí es, frente al último trimestre del año, ¿qué variables el gobierno puede llegar a tocar o puede llegar a modificar respecto al dólar blend, a flexibilizaciones del cepo? En vistas a la dinámica de reservas, que es algo crítico y que está afectando o podría afectar bastante el juego para adelante, ¿no? El blanqueo juega, pero no juega con eso, porque en definitiva no suma reservas netas.
Nada, tengámoslo si querés, lo vemos al final, después de que Jota nos cuente un Dale, poco y lo repasamos, si te parece bien. dale, perfecto. Sí, ahí Nico, tocando el tema, porque sí, la verdad es clave lo del blanqueo. Suma reservas netas si esos depósitos pasan a préstamos del sector privado y el que te toma el préstamo tiene que venderlo por multa. Al venderlo por mulk, si es que lo compra el central, ahí cambia la ecuación. Vamos a ver si se da, pero te digo la verdad, es una dinámica que me parece, por cómo estuvo subiendo los depósitos del sector privado, ahora lo vamos a ver, y los saldos que van a quedar, que seguramente depósitos del sector privado, a la foto del lunes, que es el último dato que se conoce, que era de 25.760 millones de dólares, solo el lunes subieron 1.080 millones de dólares. Yo creo que van a terminar en niveles de 30.000 millones de dólares. Es verdad que seguramente van a bajar a partir del 1 de octubre, aquellos que tienen menos de 100.000 quieran ir a retirarlos, pero como los préstamos son de 7.000 millones de dólares, van a quedar casi más de 20.000 millones de dólares en los bancos, tanto de encaje técnico como de encaje dentro del Banco Central, que me parece que va a dar una dinámica a todos los activos. Bueno, va a mantener Sí. la tranquilidad de lo que es MEP Cable, que ahí lo podemos ver. Esto veníamos hablando, bueno, por arrancar siempre, como venimos hablando de MEP Cable, veníamos hablando en la charla pasada de que por todas estas circunstancias impositivas, lo más probable que íbamos a tener un cable, un MEP a la baja. Fíjate que terminaron cayendo 6,7% en lo que va de septiembre, terminó cerrando ayer en niveles de 1.220 el cable, 1.208 pesos el MEP. Yo creo que con esta liberalización de los dólares depositados, obviamente va a mantener la oferta de dólares para mantener los precios en cuanto a mínimo. La primera quincena de octubre lateralizando, ¿no? No lo creo ver subiendo, más allá de lo que decimos siempre, que si es por la foto, el dólar está barato. Fíjate que en términos reales estamos con los 1.220 pesos del cable en valores similares a lo que estaba el dólar antes de las PASO del 2019, en donde en ese momento, si mal no recuerdo, eran 42 pesos en promedio toda la presidencia de Macri. El cable estuvo, bueno, el cable, el dólar, ¿no? Porque había una convergencia cambiaria, estaba a niveles de 1.176 pesos de hoy. Y bueno, obviamente el oficial en estas circunstancias luce muy barato, la brecha de 27%. Veníamos mencionando que más allá de la foto, la dinámica o la película en septiembre iba a hacer que esté más barato y bueno, eso fue así. Intuyo que para octubre, la primera quincena de octubre, se va a mantener esta circunstancia en cuanto a mínimo una lateralización. Vamos a ver después cómo se maneja este impacto en lo que es las reservas por el calendario de pagos de importaciones que comentaba Martín. Hay medidas que me imagino que van a tomar. Recuerden los factores impositivos. Ahora, al 30 de septiembre, queda por pagar el 25% de lo que es el régimen excepcional de impuesto a los bienes personales. Se extendió lo del blanqueo, supuestamente el plazo más conveniente era hasta el 30 de septiembre, lo extendieron un mes más hasta noviembre. Sí es destacable, bueno, obviamente esta circunstancia del dólar oficial se mantiene, se puede mantener a diferencia de lo que fue la época de Macri, porque el dólar tarjeta está en 1.556 pesos por dólar, con lo cual obviamente uno gasta usando MEP más que nada, o en todo caso se lleva los dólares afuera para consumir. Pero bueno, si lo vemos en términos reales, obviamente el dólar oficial está prácticamente a niveles similares a los que estaba antes de la devaluación de masa exigida por el Fondo Monetario, con lo cual luce apreciado, pero bueno, ya sabemos la determinación del gobierno, tenía esta ventana como para hacer un catch-up y tratar de liberalizar, flexibilizaron el cepo, no es un tema menor, ahora lo vamos a comentar. Lo que dicen las autoridades que están más pendientes, no tanto de los stocks, sino de los flujos, como para tratar de levantar el cepo, con lo cual si tratarían de hacerlo antes de las elecciones del 2025, intuyo yo que
harían medidas antes de la cosecha gruesa, o sea, antes de la liquidación de abril. Vamos a ver qué es lo que deciden. La verdad que con el calendario electoral tan cerca de esa fecha, no creo que lo vayan a hacer. Pero bueno, es verdad que flexibilizaron el cepo, ¿no? Eliminaron este aviso de compra de MEP Cable por más de 200 millones de pesos para residentes. También se unificó el plazo de restricción cruzada de MULC y contado con liquidación, tanto para lo que es bonos, legislación extranjera, como bonos legislación argentina. Recuerden que antes eran 90 días para venta con bonos de legislación argentina, tanto MEP, cable y 180 para legislación extranjera, y no un tema, te digo la verdad que me parece que es lo más atractivo, es el levantamiento de la restricción de la caución en dólares para poder vender MEP y cable, porque antes la verdad que uno estaba preso de la circunstancia que si tomaba caución en dólares, para cancelarla necesitaba tener cobros de rentas o capital de bonos, o depositar en el banco para transferir a la cuenta comitente para tratar de levantar esa caución. La verdad que esto es un tema como para seguir, dado todo lo que comentamos de los depósitos en dólares de privados, que va a generar un fondeo barato. Las tasas de caución en dólares de menos del 1%, con obviamente el margin que te cobran afuera de entre 8 y 10%, es como para aprovechar eso. Y bueno, el riesgo país. La verdad que tuvimos una caída, si tomamos como punto de referencia de partida el 5 de agosto del 2024, que fue ese lunes negro cuando el Banco Central de Japón subió 15 puntos la tasa y generó un desarme de muchas posiciones apalancadas. Ahí el riesgo país estuvo en 1.653 puntos, cerró en 1.303 puntos, con lo cual tuvimos una compresión de 350 puntos en prácticamente casi 2 meses, te diría. La verdad fue muy notoria. Y esta contracción principalmente está fundamentada por lo que pasaba con los triple C, con lo que pasó con los triple C, que el spread de los treasuries pasó de casi 900 puntos a 641 puntos. Ahora vamos a ver la gráfica, con lo cual terminó cayendo casi 229 puntos de estos 350 puntos de riesgo país. Prácticamente 2/3 se explica por lo que pasó en el mundo, que el mundo terminó de alguna manera con esta perspectiva de la Fed bajando las tasas, bajando la adversión al riesgo, asumiendo mucho más riesgo, y bueno, y por los factores de alto beta y factores locales, 1/3 le podemos asignar a esta caída de riesgo país, que sin embargo, si tomamos como referencia los triple C de corporativos norteamericanos, seguimos con un spread alto de 642 puntos, que en la medida que el gobierno siga con esta agenda de tratar de alguna manera evitar o solucionar el campo minado que heredó del gobierno anterior, me imagino que vamos a terminar llevando a la convergencia a niveles de por lo menos lo que están rindiendo los triple C hoy por hoy, que están en niveles de 10,46%. Fíjate, se ve en el gráfico inferior la caída que tuvo desde el 5 de agosto. En la línea negra los triple C rendían 13%, ahora rinden 10,46%. El spread de 9% terminó cayendo a 6,61 puntos. En el gráfico superior se ve este mismo gráfico, considerando los B en la línea beige y los triple C norteamericanos en la línea negra. Y lo que te quiero mostrar es que es verdad que está la percepción de que el mundo high yield está con spreads muy bajos, pero esto lo podemos notar más que nada en los B, donde los spreads están en niveles mínimos históricos, con 286 puntos básicos. No obstante, los triple C tienen un spread muy alto con los B de 400 puntos básicos, cuando históricamente esto oscilaba en 300 puntos básicos. Está la percepción de que, claro, con la suba de la tasa de interés que hubo en la Fed Funds y en los bonos largos, se le complicó mucho el marco para relobear deuda a los triple C. Efectivamente, en los últimos años terminaron cancelando deuda más que generando nueva emisión. Hay temor respecto a lo que pase a futuro, no obstante, con la economía norteamericana creciendo
en buen ritmo. El GDP de Atlanta marca el tercer Q de 2024 en niveles de 2,9%. Yo creo que hay espacio como para que esta tendencia que vimos desde comienzo de agosto continúe, con lo cual me parece que viento de cola vamos a seguir teniendo. Y bueno, las circunstancias locales, obviamente lo que está pasando con el blanqueo es más combustible a este momentum que están teniendo todos los activos financieros locales. Fíjate, más allá obviamente de las circunstancias de las reservas, que es un tema a seguir en cuenta, y vamos a ver cómo lo maneja el gobierno. Es verdad que vamos a ver cuánto se traduce de todos estos aumentos de depósitos que se ve en el gráfico inferior. Fíjate cómo terminó subiendo. Recordemos que Massa, cuando se fue Massa, los depósitos en dólares del sector privado habían totalizado 14.000 millones de dólares. Fíjate la dinámica en lo que va de septiembre. Había arrancado septiembre en 19.600 millones de dólares, ya está en 25.700. Subieron más de 6.000 millones de dólares con datos al lunes, con lo cual vamos a ver cómo se manejan, qué se conoce en los próximos días, más allá de la extensión de los plazos. Y bueno, es verdad que el riesgo país, que había tocado 1.150 puntos a fines de abril, en un contexto donde el Banco Central compraba reservas entre 200 y 300 millones de dólares día, eso cambió. Junio, julio, vendieron reservas, pero vendieron reservas casi 200 millones de dólares en esos 2 meses. A agosto terminó comprando 535 millones de dólares. Intervinieron también en MEP Cable para achicar la brecha. Esto también permitió, con lo que veníamos diciendo del escenario internacional, que empiece a bajar el riesgo país, que cambie esa tendencia. Y bueno, en septiembre estamos con compra de 200 millones de dólares en una dinámica que es mucho mejor a la que se esperaba a comienzos. Tengamos en cuenta que ya septiembre empezaba a sufrir un aumento de demanda por paga de importaciones por el cambio de los plazos de pagos, que se va a reflejar, como bien comentaba Martín, en su mayor potencial en octubre. Es un tema a seguir, pero es verdad que va a haber una decantación de lo que es los depósitos por blanqueo. Vamos a ver, para que vaya a las reservas netas, tendría que haber aumento de depósito de los préstamos, perdón. Para que vaya a las brutas, obviamente tendría que ir a encajes del Banco Central, no es fácil. Vamos a ver. Es lógico que los bancos mantengan en tenencias de encajes técnicos en las sucursales mucho stock para ver cuánto se quiere ir a partir de octubre. Pero bueno, es verdad que en este camino que está tomando el gobierno está la opción de eliminar el blend si es que empieza a perder reservas en forma fuerte. Lo que comentaban las autoridades es que ellos, dado el calendario de pagos que tenían de 4 meses, obviamente había mucha demanda de importaciones que iba al contado con liquidación para poder pagar, porque los proveedores no le daban financiamiento. Con el acotamiento de plazo, esta demanda va a mermar, con lo cual no sería tan necesario el blend. Vamos a ver qué es lo que pasa. La charla de agosto, veníamos hablando, o hay convergencia cambiaria o quitan el blend. Hoy por hoy, quitar el blend luce como el escenario más probable, pero vamos a depender de, obviamente, cómo evolucionen las reservas, que vienen evolucionando mucho mejor de lo que a principio mismo el gobierno esperaba, ¿no? Y bueno, ahí está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente va a ser fines de diciembre, enero. Lo que dice el gobierno, recuerden que el acuerdo vence ahora el 25 de septiembre, quiere postergar el gobierno la discusión hasta que el directorio del Fondo Monetario modifique lo que son las tasas aplicadas por sobrecargo. No es un tema menor. Fíjate que hoy está pagando Argentina 7,575 de los 44.000 millones de dólares del préstamo con el fondo. Eso se desglosa en la tasa de DEC de 3,575, en donde la tasa de la FED, que va a bajar, tiene una ponderación del 43%, y 4% en donde un por ciento es el margen de tasa. 100 puntos básicos es el margen de tasa que te cobra siempre el Fondo Monetario Internacional, y hay punitorios por plazos y por importes que estamos pagando de 300 puntos básicos. Por punitorios pagamos año 1.320 millones de dólares, y contemplando los intereses que pagamos por todo lo que son los bonos hard
Del Tesoro son niveles de 2.550 millones de dólares, no es un tema menor. Si le sumamos la caída que va a tener la tasa de DEC en este escenario de baja de la tasa de los Fed Funds, que se puede ver en el cuadro afuera, podemos tener ahorros de 200 millones de dólares, con lo cual es una buena noticia si efectivamente el Fondo Monetario, el directorio del Fondo Monetario, baja todos estos punitorios para el stock que tenemos nosotros y para lo que estamos pagando. Y bueno, vemos cómo están los bonos, la verdad que tuvieron una dinámica muy interesante. Los bopreales a mí me siguen gustando. Yo creo que este stock de depósitos en dólares de privado, que en la foto de hoy son 25.700 millones, que seguramente van a llegar a 30.000 millones de dólares, considerando que los préstamos están en niveles de 7.500 millones de dólares, o sea, hay casi 22.000 millones de dólares que tranquilamente los bancos van a querer darle rédito. Obviamente, si el Banco Central ofrece algún instrumento en dólares, lo van a aceptar gustosamente, y fíjate que los vencimientos no son amplios. Llegado al peor de los casos que tenga que reestructurar el Tesoro su deuda, que no es el escenario base que estamos viendo, para ese momento el stock de Bopreales, fíjate, seguramente vas a tener solamente el Bopreal 3 con 3.000 millones de dólares emitido, el Bopreal 1D con 1.500 millones de dólares, y el resto se van a usar para pagar impuestos, con lo cual no van a defaultear el carácter del Banco Central por 4.500 millones de dólares, teniendo en cuenta que es una entidad que nunca defaulteó, con lo cual yo te diría que me sigue gustando. Y no están con paridades tan distintas a lo que es el L30, dado que está con 78 de paridad contra 60 de paridad. Obviamente lo que es Tesoro me sigue gustando, veníamos diciendo, obviamente con cautela, pero sí la relación riesgo-beneficio seguía mostrando como beneficiosa dada la circunstancia, y dado que prácticamente había mucha certeza en cuanto al pago de enero. Fíjate, el L30 ahora está rindiendo TNA de 21,2%. Es verdad que se aplanó la curva, ahora lo vamos a ver. Los bonos largos ya están en niveles de 15. Yo te diría, en línea a lo que habíamos hablado en abril, cuando el tramo largo está en niveles de 15, a mí me gusta más estar en subsoberanos por el spread, se achican los spreads, me parecen mucho más confiables. Vamos a ver cómo están las curvas en esta línea que veníamos diciendo que yo creía que el escenario más probable era un aplanamiento de curva, más que una caída generalizada de la curva, con lo cual seguían gustando lo que es tramo corto. Yo todavía no cambié esa perspectiva, porque te digo la verdad, lo bueno de los bonos cortos, tanto el L30 como el GD30, la verdad que el spread con el GD30 es muy bajo, hoy por hoy te diría ir al GD30. Van a cobrar en los próximos 10 meses casi el 30% de la inversión, con lo cual eso le da un colchón a las paridades que está teniendo ahora, más allá que están en paridades de, como pueden ver, niveles de 60%, pero no es muy distinto. También el tramo largo está en niveles de 50%, están los bonos haciendo nuevos máximos, podemos ver en el gráfico inferior. Y bueno, la dinámica que le da los fondos del blanqueo, en donde le va a generar combustible para el aumento de demanda de los activos financieros locales. Me parece que esto va a perdurar, es como para seguir aprovechando, pero obviamente en el caso de los bonos del Tesoro, con moderación. No hay mucho para comentar acá. Sí, bueno, los intereses ya compraron los dólares para pagar los intereses, se ven los depósitos del sector público con los datos que informa el Banco Central. Yo creo que el capital, ayer había rumores de que iban a hacer un repo con Bopreales por, bueno, medio tirado de los pelos. Yo lo que creo más probable es que terminen tomando un repo con el oro que transfirieron a Londres, con lo cual, bueno, ya creo que hay muchas certezas en cuanto al cobro de ese pago, y el pago de julio seguramente va a estar siendo fondeado con dólares que compren de la cosecha. Falta mucho para eso. Tramo largo, hay muchos que es verdad, siguen con atención, les gusta mucho el GD46 por el flujo que tiene
hasta el 2028, este rendimiento de la duration. Puede ser interesante, el GD35 también, si es que les gusta, pero bueno, yo vuelvo a los mismos, me parece que cuando comprime tanto, me gustan más los subsoberanos, y la verdad que vienen teniendo una performance muy buena. No me voy a extender mucho en el tiempo. Es verdad que lo que es lámina mínima, lo que siempre hablamos, el NDT 25, ahora en MEP está rindiendo casi 9%, el PMM 29, el de Mendoza, está rindiendo 9,3%, comprimió muchísimo, ya está en un dígito. Ahora, lo que es lámina grande, el Córdoba 2027 se conseguía ayer en niveles de 12,4%. Bueno, el CO21 ya vence, es una caja de ahorro en dólares prácticamente, pero bueno, hay datos que se conocieron. Lo que es Córdoba sigue teniendo una disciplina fiscal muy interesante, el segundo Q con datos relevados por finanzas de Córdoba, terminó registrando un resultado financiero de 376 millones de dólares, y acumulado en los últimos 4Q ya van 725 millones, con un stock de deuda sin deuda flotante de 2.123 millones de dólares, con lo cual rendimientos de 12,5% contra 15% de tramo largo, y yo me quedo con Córdoba. Lo que es Santa Fe va a emitir un bono Badlar de 50.000 millones de pesos. Es como para tener en cuenta. La verdad que hablé con gente de finanzas de Santa Fe, viene con un resultado financiero interesante, 83 millones en el segundo Q, 138 en el primer Q. Hicieron una reforma bajando mucho lo que es la deuda flotante que heredaron del gobierno anterior. Todo lo que son las nuevas licitaciones las emitieron con garantía de pago de tiempo y forma, con una línea del Banco de la Provincia de Santa Fe, con lo cual hicieron una baja muy significativa en los gastos. La verdad que se consigue a casi 10 de TIR, es interesante, es una emisión chica, lámina mínima grande. Lo que es corporativos, esto lo veníamos mencionando, la verdad que los provinciales quedaron muy interesantes, dado el bajo rendimiento de los corporativos. Estos son precios de Bloomberg. Acá obviamente tenemos rendimientos un poquito superiores, perdón, un poquito inferior, cuesta conseguir rendimientos del 8%, pero bueno, quien quiera, obviamente toda esta dinámica del blanqueo, comprando activos financieros y dejándolo en la cuenta hasta el 31 de diciembre del 2025, está generando toda esta suba que estamos teniendo, sumado también obviamente a lo que veníamos hablando de los triple C. Hay ahí un listado para que tengan, para que vean, van a recibir el informe. Son los que destacamos siempre. La verdad que si alguien quiere tener una renta del sector privado, son emisiones interesantes como para tener en cuenta. Lo que es pesos, la verdad que, bueno, obviamente tenemos las LECAPs, si uno quiere estar con colocaciones en corto plazo por necesidad de los pesos, está muy arbitrado con lo que es Mundoser, pero bueno, la LECAP termina siendo una apuesta hacia el gobierno, le sale todo bien. SER termina siendo de alguna manera una variable para bonos con duration superior que te cubren una posible devaluación por unificación cambiaria. Yo haría un mix, fíjense, el TX26 me parece que por liquidez y rendimiento es de lo más interesante que hay en el mundo SER. Pero bueno, no hay mucho para hablar, la verdad que está muy arbitrado. Voy a usar los últimos minutos para hablar del tremendo rally que hubo en acciones. Fíjense, desde el 5 de agosto que veníamos hablando, estaba el Merval en 1.050 puntos, llegó a 1.500 puntos, ahora terminó cerrando en 1.416. Obviamente, todo lo que es el mandato de Milei, que se puede ver en el gráfico inferior derecho, con la relación de riesgo país-Merval, el mercado se anticipa una baja de riesgo país en lo que en lo que está haciendo, obviamente, la presidencia de Milei. Hoy, en términos históricos, obviamente luciría caro en relación del riesgo país, pero bueno, como el mercado se anticipa, la verdad que gran parte de esta anticipación ya está en precios. Fíjense lo que fue la suba desde agosto, esto considerando también
la caída que tuvimos en las últimas ruedas, pero hubo flujo en bancos, que era el sector que obviamente primero reacciona por beta y por flujos. Fíjense, Galicia llegó a subir de punta a punta 100%, ahora desde los mínimos de agosto está con una suba de 65,5%, BMA 47,9%, después tenemos utilities, en el caso de Pampa, que venimos hablando siempre, 41%, Loma 40%, que también hablamos, ahora vamos a hablar. Septiembre solamente fue malo para Petróleo y Gas, YPF y Vista, que terminó cayendo 5,7%, 7,1%, Pampa, zafó, por suerte, subió 9,2%. Pero bueno, es verdad que toda esta suba me parece que debería dar espacio a una consolidación, con lo cual sería mucho más cauto en lo que es acciones. Fíjense, hablamos que esta suba del Merval estuvo impulsada en los bancos. Fíjense lo que fue el rally de los bancos. Galicia pasó de 4.000 millones de dólares a casi 7.000 millones de dólares. Considerando la fusión con el HSBC, está cotizando con un price to value de 1,3%, considerando el patrimonio neto en dólares proyectado al 30 del 6 del 2024. El BMA está a 1,22 dólares. Banco Francés está a 1 de valor libros. Es un sector que obviamente está apalancado en riesgo público. Fíjense lo que es tanto créditos al sector público del sector financiero como tenencias del EFI, que obviamente todo sector público, estás en niveles de 43% del activo contra 27,5% del patrimonio neto, con lo cual están apalancados 1,5 veces patrimonio neto. Esta es la foto del informe de bancos de julio, con un ROE que está en niveles entre 20 y 37%, terminó siendo de Galicia, pero bueno, va a ser menor, con un dólar que la verdad que si es por foto, mencionábamos que luce apreciado, pero me parece que no es para tomar ganancias, están caros dadas las circunstancias de los bancos. Petróleo, hablábamos de que tanto YPF y Vista no tuvieron un septiembre bueno, y esto es un riesgo a monitorear que puede condicionar mucho en el corto plazo, dado lo que está pasando en el mercado internacional de petróleo. Hoy se conoció la noticia por el Financial Times que Arabia Saudita estaría evaluando empezar a aumentar su cuota de producción, eliminar este objetivo que tenía que el Brent vaya a $100 el barril. ¿Por qué? Porque todos los no integrantes de la OPEP están aumentando fuerte la producción. Fíjense lo que es de la pandemia. Estados Unidos de 11 millones de barriles ya subió 13,2 millones de barriles. Arabia Saudita había recortado producción, producía 11 millones de barriles en septiembre del 2022, ahora produce 9 millones de barriles. La OPEC producía en septiembre de 2022, 30 millones de barriles, ahora produce 27 millones de barriles. La OPEC está perdiendo mercado, y la última vez que perdió mercado y quiso recuperar mercado fue en el 2014. Fíjense, las columnas son el precio del Brent. El precio del Brent en 2014, antes de la decisión de Arabia Saudita de recuperar market share, estaba en niveles de $100 el barril, terminó cayendo a niveles de $40 el barril. Esto es un riesgo a monitorear, dado que, bueno, obviamente tiene 3 millones de exceso de capacidad de producción Arabia Saudita, con lo cual puede hacer lo que quiera con el precio del barril del petróleo. Si quiere volver a hacer quebrar compañías de shale oil norteamericanas, las va a hacer volver a quebrar. Hay muchas que están operando con un costo por barril de $60, con lo cual vamos a ver qué determinación toma. Pero bueno, el mercado en sí en futuros, prácticamente nadie está comprado en petróleo. La verdad que las posiciones compradas son muy bajas. Lo bueno es que los inventarios están en niveles mínimos históricos, mismo están en niveles por debajo de cuando Estados Unidos lanzó barriles de sus reservas estratégicas. No obstante, acá la duda es China, que no se saben los datos de China de las reservas. Esto es un riesgo a monitorear. Si el Brent quiebra 70, no es una buena noticia. Y por último, bueno, ya son las 11, no me quiero extender mucho. Bueno,
ya están cotizando las empresas más allá del cepo y de la brecha del 27% con ratios desafiantes. TGS, con la proyección de las subas de tarifa que tuvieron por lo que es transportadora de gas, está a niveles de 4,6%. Yo les diría pasar a Pampa. Pampa subió mucho, pero no obstante, me parece que dentro de todo lo que hay es las más defensivas. Está cotizando en un Enterprise Value EBITDA puro de 3 veces EBITDA, considerando el objetivo de 2024 de $900 de EBITDA. Queda por ver qué pasa por Rincón de Aranda, pero es verdad que la dinámica de lo que está pasando con el gas, con todo lo que es el loop para los ductos del norte, le va a generar mayor demanda de gas. Me parece que son ratios que obviamente no son los que estaban antes cuando empezamos a hablar de que había que estar comprado en Pampa, pero a largo son ratios que no tienen G incorporado, con lo cual es como para tradear, pero bueno, sí Loma me parece. Venimos hablando de un objetivo de $1.000 millones de market cap. Lo está tocando, está en esos niveles. Hablábamos de entre 1.000 y 1.100. No creemos que por la venta de Intercement, si finalmente se produzca, se pague mucho más que esto. Me parece que son niveles para tomar ganancias, más teniendo en cuenta que, suponiendo un 2025 en bonos similares, más ritmos de despacho similares al 2022, está cotizando con un Enterprise Value EBITDA de 4,3. La verdad que la empresa es buenísima, pero bueno, ya dentro de todo por lo menos llegó a los ratios que esperaba. Y bueno, ya habiendo sido las 11, voy a cortar acá y Muchas después gracias, los Jota. comentarios. Bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿crees que todavía de acá a los próximos meses, producto de la extensión del blanqueo y también por la posible compresión de los bonos triple C con los bonos B, tengamos todavía un viento de cola para riesgo emergente y por ende curvas soberanas barra bopreales siguen pudiendo tener algún rally adicional? Eh, lo que es tasas de corporativos bastante comprimido, provinciales con algunas provincias interesantes, curva pesos totalmente arbitrada, y momento u oportunidad para tomar algo de ganancias en acciones. Si eso un poco resume lo que charlamos. Lo que sí me parece importante e interesante, como explicó Martín bien al principio y vos también repasaste, Jota, es ver un poco las dinámicas que vamos a tener en el último trimestre con el tema del dólar blend, con el tema de las flexibilizaciones, de la evolución de los depósitos en dólares del blanqueo que se puedan volcar a la economía real y que le den cierto nivel de estabilidad a los valores de dólares financieros. Sin embargo, creemos que estos valores son atractivos para el que quiera dolarizarse, ¿no? Es como que no vemos comprimir mucho más la brecha. No sé si alguno de los dos quiere agregar algo respecto a esto último o algo más para ir cerrando. No, sí, Nico, vos veas la foto, ¿no? Estamos en niveles de prepaso 2019 sin reservas con riesgo país de 1.300, con el gobierno haciendo las cosas bien, ¿no? Está esta duda del sector externo, pero si es por la foto te diría que el dólar está barato, pero bueno, esta dinámica, o sea, la película te lleva a pensar que por lo menos la primera quincena de octubre va a seguir barato. Sí, ahí Nico, como último comentario, nosotros, es decir, variables a monitorear son las ventas del Banco Central, que van a venir. Nosotros creemos que octubre va a ser un mes bisagra para nuestro escenario por esta cuotificación de las importaciones que nos pega de lleno de acuerdo al calendario y baja del impuesto país que tuvimos a principio de mes nos pegaría fuerte. Eso nos puede decir muchas cosas. Primero, que si el Banco Central efectivamente las reservas internacionales van hacia un nivel mucho más crítico, o por otro lado, saber que el gobierno se enfoca directamente en la desinflación en lugar de una reactivación del nivel de actividad, ¿no? Porque obviamente que las importaciones estén planchadas no es un buen síntoma para la actividad. Buenísimo, bárbaro. Bueno, seguiremos monitoreando esto. Que tengan un buen día a todos y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nico. Luego. Gracias, Gracias. José. Chao, chao.